Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una historia de terror más que tenemos preparado para todos ustedes. Los seguimos invitando para que por favor se suscriban al canal, para que compartan las historias con amigos, familiares o alguien que conozcan que les guste este tipo de contenido. Los seguimos invitando también para que nos sigan mandando sus historias. Ya nos han enviado bastantes, que incluso podemos decir que se nos han acumulado algunas, pero ya las tenemos listas y se las estaremos compartiendo en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado su historia o que nos han mandado sus audios. Como mejor se acomoden ustedes, pueden hacernos llegar su historia y nosotros trataremos de adaptarla lo mejor posible. Así es que los dejamos con esta historia que tenemos preparada para todos ustedes. Los seguimos invitando para que por favor se suscriban al canal. Es muy sencillo y para nosotros significa muchísimo. Así que vamos con la historia. No me da pena compartirles mi relato. Yo siempre he dicho que cada quien su vida y las decisiones que tome, aún siendo familiar. Lo digo porque a pesar de lo que les voy a contar, le sucedió a mi propia madre. No puedo mentirles, ya que toda mi familia se dio cuenta de lo ocurrido, aunque sí me da un poco de tristeza lo que sucedió. No puedo decir que estuvo bien. Lo ocurrido pasó cuando falleció mi abuelita paterna. Desde que yo recuerdo, vivimos en casa de mi abuela hasta que cumplí los 18 años, que nos terminamos mudando de ese lugar. Esto a petición de mi madre, ya que ella siempre le reclamaba a mi padre que nos mudáramos de la casa de mi abuela. No quería vivir más ahí, a diferencia de mí, que me gustaba pasar tiempo con ella. Me atrevo a decir que fui una de sus nietas consentidas, tal vez por el hecho de que siempre cuidé de ella y todo el tiempo que podía la iba a visitar, aunque esto le molestara a mi madre. Siempre me pregunté por qué mi madre odiaba en cierta manera a mi abuela. Mi padre no le daba importancia a lo que mi madre le decía. Cuando era niña, siempre me gustaba pasar tiempo con ella. Había ocasiones en que nos salíamos las dos a caminar a un pequeño parque que se encuentra cerca de la casa de mi abuela. De regreso, comprábamos un helado. Al llegar a casa, mi madre se encontraba muy molesta y decía que era lo que andábamos haciendo. Siempre que salía con mi abuela, ella se molestaba. No sé si era eso o porque la abuela me compraba todo lo que yo le pedía. Sabemos que las abuelas siempre son así con los nietos. Los consienten muchísimo. Pero a mí el trato era diferente. Lo digo porque por más absurdo o caro que era lo que yo le pedía, terminaba por comprármelo. Incluso una ocasión en que pasábamos por una tienda donde vendían juguetes, había una de esas pequeñas cocinas de juguete que alguna vez todos quisimos. Para mí, tenerla era algo imposible, pero al pedirle a mi abuela que si me la podía comprar, me miró por un momento fijamente y me dice: «Claro que sí, mija. Al fin y al cabo, cuando me vaya, nada me voy a llevar». Y terminó comprándome esa pequeña cocina de juguete. Pero al llegar a casa, mi madre, en lugar de estar feliz por mí o porque en varias ocasiones le comenté que si pudiera comprarme esa cocina, y siempre me contestaba de mala manera, diciéndome que ella no tenía dinero para andar desperdiciando en ese tipo de cosas. Al verme llegar con eso, me dice: «Esa vieja, en lugar de estar gastando el dinero en tonterías, debería dármelo a mí, que soy la que vivo aquí».
es una malagradecida. Esta era la razón por la cual me inclinaba más hacia mi abuela. No porque me comprara lo que yo quería, sino porque no me decía las cosas que mi madre me decía. Una noche que mi padre llegó del trabajo, escuché a discutir a mis padres. Alcancé a escuchar cómo mi madre le reclamaba a mi padre supuestamente más dinero. Recuerdo que lo decía: no sé por qué sigues trabajando. Si tan solo le pidieras el dinero a tu madre, no tendrías necesidad de trabajar tanto. Pero no quieres. Esa vieja tiene mucho dinero y lo sabes. ¿Cómo es posible que no trabaje y siempre se compre todo lo que quiere? Mi padre solo le contestaba que ese dinero no era de ellos y que no tenía nada que reclamarle a su madre. Allí me di cuenta del por qué mi madre le tenía tanto coraje o rencor a mi abuela. Un día le pregunté a mi abuela por qué mi madre era así con ella. Solamente me contestó: cuando yo no esté contigo, lo entenderás. Muchas veces pensamos que por el hecho de que seamos muy cercanos a personas que son económicamente estables, nosotros también tenemos el derecho a eso. Mira, hija, el que yo no le dé nada a tu papá es porque quiero que él consiga su propio patrimonio y valore lo que tienen. Tu mamá siempre me odió desde que se dio cuenta que heredé la fortuna de tu abuelo y que gracias a eso no me ha faltado nada. Por eso no me duele gastar en nada, y mucho menos en ti, porque eres la única que está conmigo. Y lo sé, que no por mi dinero, sino por lo que soy. Pero tu madre tiene la idea de que ese dinero será suyo algún día, el día que yo muera. Solo está esperando que yo muera para, según ella, heredar lo que mi esposo me dejó. Eso es algo que yo he cuidado mucho y que aún no tengo. Y aunque no tengo mucha necesidad, trato de cuidar lo poco que me queda. Sé que no es para siempre. Es una promesa que le hice a mi esposo. Pero como te digo, hay personas que sin mover un solo dedo quieren tenerlo todo sin que les cueste absolutamente nada. Ahora entendía por qué mi madre era así con mi abuela. Cuando crecí y cumplí los 18, nos mudamos. Al darse por vencida mi madre de que no obtendría nada de la fortuna de mi abuela, y a mí ya no me dejaba ir tanto a visitarla, pero yo siempre me la escapaba para ir a visitarla. Yo la quería por cómo era conmigo y no por las cosas que siempre me compraba. A los pocos meses, mi abuela cayó en un estado muy mal. No nos explicábamos cómo era posible que mi abuela, siendo una mujer muy fuerte, a los pocos días enfermaría de esa manera. Al pasar los días, mi abuela murió. Al darle la noticia a mi padre, mi madre no cabía de felicidad, al punto de decir: por fin vamos a salir de pobres. Al pensar que mi abuela dejaría esa fortuna a mi padre, pero para sorpresa de ella, no fue así. En su testamento había dejado todo lo que tenía, repartido entre todos sus nietos de la familia. Mi madre casi le da un infarto al enterarse. El día del sepelio, al regresar del cementerio, mi madre se puso como loca a buscar por toda la casa la supuesta fortuna de mi abuela. Todos mis tíos la miraban cómo se comportaba, pero para cuando me llegó un sobre con la supuesta herencia, solo venía una pequeña carta y una extraña llave, y el pequeño fajo de dinero que era la supuesta herencia de mi abuela. Mi madre solo dijo: esta es la gran herencia que te dejó, en tono muy burlón, y me dice: ¿ves que tu abuela no te quería tanto como decías? E ignoró la llave y la carta que venía dentro, tomando el poco dinero que venía dentro. Después de leer la carta, mi abuela, al parecer,
me había dejado algo más, y esa llave era supuestamente la herencia que ella me había dejado. Una noche que escuché nuevamente discutir a mis padres, mi padre terminó por irse mejor de la casa y se fue a la casa de mi abuela a pasar la noche. Al día siguiente, mi padre se ofreció a llevarme a la escuela, pero justo antes de llegar, nos fuimos hacia la casa de mi abuela. «¿Pero qué hacemos aquí?», le pregunté. «Quiero platicar contigo, hija, y ya no puedo aguantar más». Allí, en la casa de mi abuela, mi padre se soltó en llanto y comenzó a decirme que ya no podía seguir con mi madre, que era imposible vivir los dos y que estaba pensando en tramitar el divorcio. Esto me impresionó mucho, pero debo decir la verdad, no me afectó en nada. Incluso estuve de acuerdo con la idea de que se separara. «Mira, hija, te voy a decir algo y quiero que quede entre nosotros dos. Tú sabes que soy una persona muy honesta y nunca me ha gustado la idea de que tu abuela me estuviera manteniendo. Y siempre he sido muy escéptico con algunos temas. Pero esto que te voy a contar es algo que supera mis expectativas. La razón de la muerte de tu abuela no fue algo natural». «¿A qué te refieres?», le pregunté. Él suelta un enorme suspiro y me dice: «Hija, tu madre fue la culpable de que tu abuela muriera». «¿Por qué dices eso?». «Sí, hace días me encontré con tu madre cuando me dirigía a una comisión que me habían asignado en el trabajo. En el camino miré a tu madre. Me sacó de onda verla tan alejada de la casa, así que disimuladamente la seguí hasta llegar a una casa. Al preguntar con algún vecino qué negocio o algo había en esa casa, un joven me dice que en esa casa vivía un brujo bastante bueno en su trabajo y malo en cuanto a maldad en hacer esos trabajos. Es muy famoso», me dijo. «Mucha gente viene a visitarlo cuando quiere conseguir algo». «¿Usted viene a verlo también?», me dice. «Sí, solo que ya se me hizo algo tarde, pero regreso mañana», le contesté para disimular. Al regresar al trabajo, me la pasé pensando en por qué tu madre había visitado a ese señor y cuál era su intención. Es por eso que anoche discutí con ella, porque una noche antes sucedieron cosas muy extrañas en la casa. Tal vez tú no te diste cuenta porque te encontrabas completamente dormida. Solo recuerdo, en un momento percibí un extraño olor, algo como cuando se quema cabello. Ese apestoso olor. Me di cuenta que tu madre tenía un extraño bulto debajo de la cama, de donde provenía ese fétido olor. Al ser más insoportable, le digo a tu madre que de dónde provenía ese olor. Ella solo me dice que ella no percibía ningún olor. Era lógico que sí lo podría percibir, pero no quería aceptarlo. Al mirar debajo, descubrí ese extraño objeto que contenía raras cosas. «¿Pero qué hace esto aquí?», le pregunté a tu madre. Ella inmediatamente me lo quita y trata de esconderlo. Le digo: «Ya sé lo que andas haciendo». Ella se quedó congelada. «Sí, ya sé. Hace días te miré que fuiste a visitar a ese brujo que hace esos malos tratos de brujería. Y sé que esto que estás haciendo no es nada bueno. ¿Qué es lo que pretendes conseguir?», le pregunté. Ella, en su descaro, me dice que sí, ella era quien había mandado hacer ese trabajo para que tu abuela falleciera, pensando
que cuando muriera nos dejaría todo su dinero de herencia. Pinche tacaña, nunca nos ayudó, y teniendo tanto dinero, era justo que nos los dejara a nosotros. Al no dárnoslos, tuve que proceder de esta mala manera, ya que no tuviste el valor para hacerlo. Al escuchar esto, tanto mi padre como yo nos llenábamos de rabia. Le dije a mi padre: si quieres separarte de ella, por mí no te detengas. Yo ya tengo 18 años y lo que tú hagas es tu decisión y es para tu bien. Yo te apoyo y estoy de acuerdo contigo. Es así como mi padre terminó divorciándose de mi madre. Esto a ella le importó poco, pero hizo todo lo posible para poder quedarse con la casa. Mi padre no quiso peleársela, así que terminó dejándosela. Nosotros, por nuestra parte, nos terminamos mudando a la casa de mis abuelos. En esta casa vivimos actualmente y debo decir que me siento más a gusto aquí. Pero mi madre no se quedaría con los brazos cruzados. Al mes de estar viviendo en casa de mis abuelos, una noche soñé con mi abuela, diciéndome que pronto recibiría mi recompensa por haber sido muy buena con ella, pero que antes tenía que pasar por algo muy fuerte y malo, pero que ella estaría conmigo para ayudarme a salir de todo esto. Dicho y hecho, a los días comenzamos a presenciar cosas muy raras y escalofriantes en la casa. Por las noches, tanto mi padre como yo observamos a una mujer caminar por la casa. Cuando íbamos detrás de ella, no la lográbamos ver dónde se metía. Mi padre se consiguió un perro pensando que se trataba de algún ladrón que intentaba meterse a la casa. Pero a los 2 días, el pobre perro amaneció muerto. Una tarde que mis amigas de la escuela habían venido a casa a terminar un trabajo que teníamos que entregar al día siguiente, al ver que ya era muy tarde, todas decidieron quedarse a dormir en la casa. Hicimos una especie de pijamada hasta que a eso de las 12 de la noche, una amiga sale al baño y al regresar me dice: oye, ¿qué no tus padres se habían divorciado? Extrañada me hace esa pregunta. ¿Por qué lo dices? Es que acabo de ver a tu madre dirigirse hacia el patio, aunque no sé por qué salió a esta hora y totalmente oscuro. Le contesté que en ocasiones mi madre venía a visitarnos y cambié pronto de tema. Al estar ya durmiendo, sentí como una de mis amigas se me acercaba a intentar abrazarme. En un momento sentí cómo me abrazó y se tapó con la cobija. En eso le digo: ¿qué? ¿A poco así duermes? Ella me contesta con una voz muy temblorosa: eso que está allí parado no es tu mamá, no es tu mamá. Al descubrirme, miré cómo en la puerta de la habitación estaba esta supuesta señora parada mirándonos fijamente. En eso, otra de mis amigas pegó un grito aterrador que hizo que mi padre entrara corriendo a ver qué sucedía. Mis amigas ya no quisieron quedarse esa noche ahí, así que a esa hora llevamos a todas a sus casas, algunas con ataque de nervios. Al regresar a la casa, mi padre me decía que todo esto que sucedía en la casa de mi abuela era producto de mi madre. Eso no lo dudé. Es así que a los días mi padre le comentó a un amigo sacerdote lo que estaba ocurriendo y lo que había hecho mi madre. Padre, ¿hay algo que podamos hacer para detener esto?